Desayuno espiritual del 31 de enero del 2022. ¿Cómo te llamas? Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago. En la región de los Gerasenos, apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando, hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, se echó a correr, se postró ante él y le gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó al acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Cristo ha venido a liberarnos y a hacernos sus testigos. Los 3 evangelistas recogen esta incursión del Señor en tierras más paganas. Desembarcan del lado de la Decápolis, cerca de Gerasa, de cultura más greco-romana. Definitivamente es una visita fugaz, una especie de muestra que hace el Señor de lo que será la difícil misión de la Iglesia para adentrarse por el mundo entero, llevando la buena nueva de su presencia. Pues el Señor al final sería expulsado por sanar a aquel endemoniado, al que deja como heraldo de su palabra, testigo de la misericordia que es la que sana, libera y perdona. Así aquel que no tenía lugar en aquella región se vuelve germen de vida nueva, pues anuncia con valor lo que el Señor había hecho por él y por el pueblo. Es que era práctica común en la religión griega tomar a uno de la ciudad y sobre él cargar todos los males del pueblo. Lo despojaban de sus vestiduras y expulsaban, muchas veces abusando de él para que cargara con los venenos de la colectividad y así ser cura a la vez. Se le llamaba fármacos. Definitivamente que el Señor se encuentra con esta persona que está poseída. No es una curación psíquica nada más. Realmente una expulsión del mal que, claro está, desquiciaba a aquel pobre hombre. Es que muchos han pretendido introducir una teología sin Satanás que vuelve más bien una alegoría, un instrumento del dualismo entre lo que conviene y lo que no. Pues no, cae este desterrado, sí que sufre, sí que está despojado de toda dignidad y sobre él el maligno con sus demonios mostraba su influencia, al punto que se genera una especie de súplica. Intentan hablar con el Señor, a quien reconocen como hijo del Altísimo. El Señor los expulsa y los deja entrar en los cerdos como consecuencia para el mismo pueblo de la indiferencia sobre aquel sufriente. Será la misericordia la que perdone, no los sacrificios en nuestra autosuficiencia. El cristiano de hoy está llamado a reconocer sus demonios, a saber cuáles actuaciones, pensamientos y omisiones no vienen de Dios, no atienden al llamado de santidad al que el Señor nos invita en su misericordia. Y entonces pedir perdón, hacer penitencia y con un sentido profundo de arrepentimiento dejar que el Señor nos sane y nos haga testigos de su gran amor que nos restaura. Se es mejor misionero cuanto más misericordiosos seamos, es decir, cuanto más pequeño nos reconozcamos y así necesitar cada vez más de la misericordia divina. La santidad no radica en sabernos buenos, sino en sabernos cuánto nos falta para ser como Cristo, para seguirle en fidelidad y así ser sus testigos con valor y con convicción. Es que solo un cristiano hace a otro cristiano, y no vamos a ser canales de conversión para aquellos que aún no han tenido un encuentro real con Cristo si antes no hay conversión constante en nuestro corazón. Más ama a quien más se le perdona, así más hablará la palabra de Dios quien más la experimente en su corazón. Y este hablar es testimonio, al igual que aquel pobre endemoniado. Hemos de ser testigos con valor de que no nos salvamos solos, que la sociedad no puede darse a sí misma felicidad, que solo en Cristo está la verdadera alegría de la vida, en el compartir los tesoros del reino con compasión y misericordia. Hoy me pregunto, ¿acudo al Señor para estar a sus pies y servirle en el testimonio de santidad que pueda mostrar con mis acciones de bien a otros? Señor Jesús,
tú que has venido para expulsar nuestros demonios, perdonar nuestros pecados, liberarnos y así compartirnos la vida nueva y eterna que nos otorgas en tu resurrección. Te pido la gracia de caminar en la verdad de tu amor y mostrarla a quien aún no te conoce, siendo testigo de los males que has expulsado y sigues expulsando en mi corazón. Amén. Feliz día.